Muy buenos días. El objetivo de este video es resolver algunos problemas de límites. Concretamente vamos a abordar algunos problemas de la guía 1 y 2. Bueno, entonces vamos a discutir, vamos a aprovechar de recordar, en la resolución de los problemas vamos a aprovechar de recordar las propiedades que necesitamos para resolver los problemas. Ok, bueno, tenemos nuestra guía número 1 y el primer ítem de la guía número 1, si ustedes se fijan bien, que es la pregunta número 1 acá, los límites que aparecen son límites de cálculo directo, es decir, la resolución de los problemas es simplemente evaluar. ¿Por qué razón? Porque, bueno, en el caso que la expresión es una fracción, por ejemplo en el límite 7, el límite del denominador no es 0. Y por lo tanto el cálculo del límite es simplemente evaluar la función. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos resolver del ítem 1, cualquiera de estos que están acá, por ejemplo, el número 9 del ítem 1 es este que está acá, lo estamos citando para no escribir tanto, el ítem 9, el número 9, entonces el 9, ese, entonces comprobemos que este límite es, el denominador es x a la cuarta, entonces uno dice como límite cuando x tiende a raíz de 3 de x a la cuarta es 3 al cuadrado es 9, no es 0, se sigue que el límite en cuestión, cuando x tiende a raíz de 3, de la raíz de 12 menos x cuadrado, sobre x a la cuarta, es igual a el denominador, el límite del cociente de los límites, en 9 ahí, y ahí nos va a dar 12 menos 3. Bueno, entonces esto es raíz de 9 sobre 9, y esto es 3 sobre 9 y es un tercio. Ese es el problema. Bueno, todos los problemas que aparecen en el ítem 1 se resuelven siguiendo la misma estrategia. Entonces, los problemas interesantes son los que uno considera en el ítem 2. Vamos a estudiar algunos de los problemas que aparecen en el ítem 2. Veamos acá, dice, calcular los siguientes límites. El número 1, a ver, lo que vamos a ocupar con frecuencia acá es la identidad. Lo que está detrás en algunos de estos problemas es tanto la factorización como la racionalización. Entonces es bueno recordar acá, recordar las identidades, los productos notables. Esto es a menos b, a más b. Aquí tenemos esta identidad, es esa. A cuadrado menos b cuadrado, a cubo menos b cubo. Esto es a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Y si tuviésemos, y si hubiese un más, por ejemplo, más b cubo, esto sería a más b, porque estamos tomando en la identidad anterior, escogemos menos b, entonces quedaría a cuadrado menos, ¿sí? A b más b cuadrado.
Esas son algunas de las que aparecen. ¿Ok? Si aparecerá otra, lo vamos a recordar. Entonces vamos a calcular límites. Entonces, por ejemplo, el límite 1 se ha resuelto con bastante frecuencia, pero nuevamente en 1 vamos a calcular límite cuando x tiende a 1 de x cubo menos 1, x cuadrado, x menos 1, es igual al límite cuando x tiende a 1 de x menos 1, factor de, aquí estamos usando la diferencia de cubo, x cuadrado más x más 1. Ese límite, como ustedes ya pueden darse cuenta, va a dar 3, ¿cierto? X menos 1. Entonces se cancelan los términos. Recuerde que debemos señalizar o indicar que estamos calculando límite. Es el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x más 1. Y ahora este límite va a dar 1 al cuadrado más 1 más 1, que entonces es 3. Ahí tendríamos el problema 1. Bueno, a ver, algunos problemas interesantes acá. A ver, veamos un problema, por ejemplo, el problema número 2. ¿Cuál es la gran diferencia del problema número 2? Fíjate el denominador. Cuando x es igual a menos 1, si lo podemos agrandar, ahí. Cuando x es igual a menos 1, el denominador nos queda 1 menos 3 más 2. El denominador es 0. O sea, es un límite de la expresión 0 sobre 0. Entonces tenemos que calcular el límite. Y la estrategia es, en el 2 es, problema número 2 estamos citando, hay que factorizar. La estrategia aquí es factorizar. Bueno, el numerador, estamos hablando del problema número 2. El numerador no hay inconveniente porque es una suma por su diferencia. ¿Cómo se factoriza el denominador? Bueno, aquí tú puedes pensar en varias maneras. En realidad la primera que voy a comentar no es muy eficiente porque es muy particular. Dos números que multiplicados den 2 y sumados den 3 sería x más 1, x más 2. Esa es la factorización que aplica aquí. Entonces con esta información calculamos el límite. Luego entonces uno dice el límite cuando x tiende a dónde, a menos 1, coloquémoslo ahí, de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 3x más 2 es igual al límite cuando x tiende a menos 1, ¿de qué? De x más 1, x menos 1, x más 1, x menos 1, denominador x más 1, factor de x más 2. Bueno, y entonces acá uno dice, bueno, ¿cómo calculo este término? Se cancela con ese término y nos da este límite cuando x tiende a menos 1 de x menos 2, x menos 1, x más 2, y ese límite nos va a dar menos 1, menos 1, menos 1 más 2. Y ese límite nos da menos 2. ¿Ok? Ese es el valor del límite. Bueno. Entonces aquí nos apareció una factorización. Bueno, esa misma factorización la podemos aplicar en los problemas correspondientes. Por ejemplo, la misma técnica se aplica en el límite, en el problema 4, 12 y 15.
y 13. Sigue la misma idea, hay que factorizar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, veamos el problema número 4. Ahí, 4. 4. ¿Cómo resolveríamos el límite 4? Cuando uno evalúa en menos 1, el numerador es 0 y el denominador también es 0. Entonces hay que factorizar. X cuadrado más 7x más 6 es igual a x más 1 y x más 6. ¿Y cuál es el otro término? El otro término era x a la cuarta, x cuadrado menos 4x menos 5. X cuadrado menos 4x menos 5. Esto es igual a x más 1 multiplicado por x menos 5. Bueno, la pista para poder factorizar es la siguiente. Esto no funciona siempre, pero si la expresión cuadrática se anula en el número al cual estamos calculando el límite, significa que la expresión cuadrática tiene como factor x menos el número. Fíjate acá y allá es lo mismo. Entonces uno tendría que buscar el segundo número que complete la situación. Esto es una manera bien informal de hacer la factorización. Entonces el número que encaja de tal manera que al multiplicarlo por x más 1 de la expresión de la izquierda es 6. Y en el otro caso es menos 5. Si uno hace los cálculos funciona. Muy restrictivo esto. ¿Okay? Bueno, entonces con eso uno puede proceder exactamente como en el problema 2. Uno dice el límite ahora. Límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado más 7x más 6 sobre x cuadrado menos 4x menos 5 es el límite cuando x tiende a menos 1 de x más 1 multiplicado por x más 6 partido todo por x más 1 multiplicado por x más menos 5. Nuevamente, lo que va a ocurrir acá, los términos se cancelan. Recuerde que estamos calculando un límite, así que tenemos que escribir que el límite no ha terminado de calcularse, se tiene que expresar, vamos a calcular el límite con esta expresión, que es la equivalente al original, y estamos usando aquí el resultado, entonces aquí quedaría menos 1 más 6, menos 1 menos 5. Y esto da menos 5 sextos, ¿correcto? Ese es el valor del límite. Bueno, entonces, como hemos indicado, los problemas 12, 15, 13 siguen el mismo principio. Fíjate que acá en esta parte, porque no, la idea no es hacerlos todos los problemas. Aquí, esto es un cuadrado binomio. Este es x menos 2 al cuadrado. Acá es lo mismo. Este es y más 2 al cuadrado. Y esta parte hay que factorizar. Sabiendo que cuando y es menos 2 se anula, entonces aquí va a haber un factor. Y más 2 por alguien. ¿Quién es el alguien que hay que colocar ahí? Bueno, el alguien que hay que colocar ahí para que calce es i menos 3, ¿cierto? El producto da menos 6 y la suma entre 2 y menos 3, menos 1. Esa es la estrategia. Y acá, ese término es i menos 1 al cuadrado.
Entonces aquí la técnica es efectivamente la factorización, es i menos 1 al cuadrado. I menos 1 al cuadrado. Y este término, nuevamente, se anula en 1, por lo tanto, perdón, no es sí, es t menos 1. Y ese término es, como se anula en 1, debe ser factorizable por t menos 1 multiplicado por t, aquí tiene que ser menos 3. Vuelvo a repetir, uno tiene que agregar algo. ¿Qué es lo que está faltando? De tal manera que el producto con t menos 1 dé justo la expresión que está ahí. Y en este caso calza el t menos 3. ¿Ok? Entonces todos los límites que aparecen acá siguen el mismo principio. La idea es factorizar una expresión cuadrática. Aquí aparece el clásico, ese ya lo planteamos en la clase, ¿sí? Y la identidad, etc. ¿Ok? Entonces aquí, en esta parte, tenemos los cálculos de límites. Bien. Vamos a abordar el otro tipo de límite que se ha estado resolviendo con bastante detalle en la clase, que son los que involucran racionalización. Racionalización, aquí hay varios. Podemos hacer después alguno del ítem 4. Entonces el ítem 3. A ver, el 1. Veamos el ítem 1. ¿Ok? Veamos el ítem 1. Vamos a calcular límite usando... Bueno, en el 1, aquí vamos a racionalizar. Entonces vamos a escribir que el límite 1, para no escribir todo, digamos lo que es igual, y ahora vamos a escribir la racionalización. Estamos citando el límite 1, es igual al límite cuando x tiende a 1, de x menos 1 factor de raíz de x cuadrado más 3 menos 2, y eso lo vamos a multiplicar, lo vamos a anotar con rojo acá, raíz de x cuadrado más 3 más 2 raíz de x cuadrado más 3, fijarse dónde van las raíces, más 2. Estamos multiplicando por ese número. Entonces, ¿cómo nos queda acá? Esto es igual al límite cuando x tiende a 1, ¿de qué? El numerador es el producto de los numeradores. Raíz de x cuadrado más 3, más 2. Y en el denominador vamos a aplicar la identidad, suma por diferencia. Ahí está, la suma por diferencia. Nos quedaría el cuadrado de esta expresión menos el cuadrado de 2. Notémoslo acá. Esto es igual al límite cuando x tiende a 1. ¿De qué? De x menos 1, factor de la raíz de x cuadrado más 3, más 2. ¿Y cómo nos queda en el denominador? En el denominador nos queda x cuadrado más 3 menos 4. Menos 4. Vamos a la línea siguiente. Límite cuando x tiende a 1 de x menos 1. Factor de raíz de x cuadrado más 3 más 2. Factor de x cuadrado menos 1. Bueno, y el denominador se puede volver a factorizar usando suma por su diferencia.
para cancelar el término x menos 1 del numerador. Raíz de x cuadrado más 3 más 2 x menos 1 x más 1. Tenemos que anotar todos los detalles. Este cancela ese término, por lo tanto, este límite es igual, el límite original es igual al límite de esta expresión, más 3 más 2 sobre x más 1, ahí. Y ahora evaluamos, el denominador tiene límite que no es 0, así que vamos a evaluar 1 más 1, raíz de 1 más 3 más 2. Esto es 2 más 2 sobre 2. El límite vale, por supuesto, 4 sobre 2, 2. Ahí está, el valor del límite. ¿Sí? Primer límite. Bueno. Ok, ahí tendríamos el primer límite. Ahí hemos aplicado una racionalización. Este problema que está acá se hizo en la clase, me parece, ¿no? El problema 8 creo que se abordó en la clase, que se hace una doble racionalización. Vamos entonces a emplear nuevamente una doble racionalización en el problema número 6. Ok, abordemos el problema número 6. 6 acá. Ya, la doble racionalización en el problema número 6. Bueno, entonces esto es igual, vamos a hacer el mismo truco. Como se explicó en la clase, uno racionaliza una vez, y después racionaliza de nuevo. Así que lo que vamos a hacer acá, vea los problemas que están resueltos en la presentación, la parte 1 de límites. Como sabemos que necesitamos dos racionalizaciones, con una no basta, vamos a aplicar inmediatamente ambas. ¿Ok? 4 menos 2x. Entonces esto lo vamos a multiplicar por la racionalización del denominador, 4 más x cuadrado menos raíz de 4 menos 2x, raíz de 4 más x cuadrado menos, más raíz de 4 menos 2x. Ahí está la racionalización del denominador, y con otro color pongamos la racionalización del numerador, raíz de 3 más x más raíz de 3 menos x sobre raíz de 3 más x más raíz de 3 menos x. Listo. Y ahora entonces vamos a juntar lo que conviene. Entonces, recuerda que lo que está detrás es una suma por su diferencia, entonces se va a juntar naturalmente este término. Todo se está multiplicando, así que todo conmuta, todo se puede mover con ese término. Y después se va a juntar, anotémoslo con color gris, este término en producto con S, ¿correcto? Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de vamos a notarlo así, 3 más x cuadrado menos raíz de 3 menos x al cuadrado. Y esto va a multiplicar, ¿qué término está sobrando? Bueno, este término está sobrando. 4 más x cuadrado más raíz de 4 menos 2x. Denominador, raya del denominador, tiene que quedar claro. Entonces vamos a juntar paréntesis, raíz de 4 más x cuadrado menos raíz de 4 menos 2x al cuadrado. ¿Qué es lo que sobró?
raíz de 3 más x más raíz de 3 menos x. Ahí. Notemos acá entonces, límite cuando x tiende a 0 más. ¿De qué? 3 más x menos 3 menos x. Partido por. Aquí podemos separar las fracciones. Por ejemplo, todo esto se puede hacer. Estamos usando operatoria de fracciones. 4 más x cuadrado menos 4 menos 2x. ¿Y qué es lo que sobró acá? Raíz de 4 más x cuadrado más raíz de 4 menos 2x, dividido todo por lo que aparece ahí. Eso. Hacer otro cálculo más. Límite cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0 de... Entonces este término, pongamos con rojo, este menos 3 se cancela con 3 y queda en el numerador 2x partido por 4, cancela con 4. Fíjate que cambia de signo acá, queda x cuadrado más 2x por todo lo otro, ¿no? Por raíz de 4 más x cuadrado más raíz de 4 menos 2x partido todo por raíz de 3 más x más raíz de 3 menos x. Y como puede apreciar, este término se puede escribir como x factor de x más 2, ¿correcto? Y ese x cancela al x. Este x se cancela con ese. Entonces nos queda acá, anotemos la expresión final, la cual calculamos el límite. Límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? De 2 factor de 4 más x cuadrado más raíz de 4 menos 2x sobre 3 más x más raíz de 3 menos x. Y esto está multiplicado, se multiplica todo por x más 2. Y cuando x tiende a 0, 2 factor de raíz de 4 más raíz de 4 sobre, esto está multiplicando acá, 2 factor de raíz de 3 más raíz de 3. Bueno, y este límite da denominador 2 sobre raíz de 3, ¿correcto? Este cancela este, aquí queda 2, 2, 4 sobre 2, 2 sobre raíz de 3. Ahí está el valor del límite, ¿ok? Entonces estos son los pasos que se han estado siguiendo. Se racionaliza una vez y después se racionaliza de nuevo. Aquí se hizo al mismo tiempo. Y se elimina la indeterminación que es x. Bueno, entonces comentemos los límites, los restantes. En todos los demás problemas hay que racionalizar. Hay que hacerlo aquí, hay que hacerlo ahí. Aquí hay que hacerlo 2 veces. Nuevamente 2 veces en el problema 11. En el problema 4. En todos los demás problemas, fíjate que aquí se combina. Aquí hay que factorizar y racionalizar, etcétera. Entonces la técnica esencialmente es la misma en este tipo de problemas. ¿Ok? Bien. Ahí tenemos entonces un vistazo de algunos de los problemas. Este es el cálculo del límite directo. El límite es directo. Bueno, ¿qué otra cosa más hemos aprendido? Veamos acá. Límites laterales. Bueno, lo del límite lateral, recuerde que es precisar por qué lado estás calculando el límite. Y este límite es interesante cuando tú consideras funciones definidas por parte o por tramos. ¿Ok? Entonces vamos a calcular algunos límites acá.
Entonces en el problema 1, fíjate que en el problema 1 dice lo siguiente, dice que tú puedes hacer un dibujo de este tipo, dice 0 acá, antes de 0 es x, y después de 0 es x cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale el límite de la función? Tenemos que calcular el límite de esta función. Entonces, el límite, cuando x tiende a 0 por valores menores de f de x, es el límite cuando x tiende a 0 por valores menores de x, que es 0, y también tenemos en el cálculo el límite cuando x tiende a 0 por valores mayores de f de x, es el límite cuando x tiende a 0 más de x cuadrado, que también es 0. Por lo tanto, conclusión, el límite existe y vale 0. Existe el límite y vale 0. ¿Ok? Bueno, perdón. Vamos a resolver en el ítem 3, por ejemplo, hallar el límite de esa expresión cuando la expresión es 0. Entonces, por ejemplo, resolvamos el D, el A, el B, el C, el D. A ver, veamos el D. ¿Qué ítem es este? Es el problema 3. En el D, f de x, ¿cuánto es? Es 3 sobre x cuadrado. Luego, ¿y f en 4 cuánto es? Esto es 3 sobre 4 al cuadrado. Dejemos el 4 al cuadrado así porque es sugerente. Entonces calculemos el límite. Pues límite cuando x tiende a 4 de f de x menos f en 4, x menos 4. Tenemos que formar la expresión. Ahora es el límite cuando x tiende a 4 de f de x. Reemplacemos. Menos 3 sobre 4 al cuadrado sobre x menos 4. Y aquí hay que recordar lo que nosotros habíamos comentado en clase respecto a la operatoria de fracciones. Podemos hacer el siguiente cálculo. X tiende a 4 ¿de qué? Si ustedes se fijan bien, quedaría así. Estamos sumando por dividido por 4 cuadrado por x cuadrado. Y todo esto partido, voy a dibujar una línea más grande, x menos 4, ¿correcto? Ese es el denominador. Bueno, pero si hacemos el álgebra arriba, llegamos a esto. Límite cuando x tiende a 4D. Fíjate que arriba se puede factorizar por 3. ¿Y cómo queda el denominador? El denominador queda escrito así. 4 al cuadrado por x cuadrado multiplicado por x menos 4. Y como pueden apreciar, ahí se va a poder factorizar. Este límite es exactamente igual a este límite. El límite cuando x tiende a 4. ¿De qué? A ver, vamos a hacer la factorización. 4 menos x, 4 más x. ¿Qué es lo que queda en el denominador? 16, x cuadrado, x menos 4. Se puede cancelar el término x menos 4 con el 4 menos x, ciertamente, pero hay un signo que anda dando vuelta. Y un menos 1 acá. Este término se cancela con este término y aparece menos 1 ahí. Entonces este límite es exactamente igual que calcular este límite. Límite, cuando x tiende a 4, de menos 3, este es 4 más x, perdón, 4 más. ¿Ahí? ¿Qué hay, no? Menos 3
factor de 4 más x, que es lo que queda, dividido por 16x cuadrado. ¿16x cuadrado? ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nos queda acá? Cuando evaluamos en 4, ese límite es igual a menos 3. 4 más 4, 16 por 4 al cuadrado. Menos 3 de 8 sobre 16 por 16, ¿no? Entonces acá nos queda menos, estamos cancelando acá, entonces, menos 3 sobre 16 por 3. 16 por 2, ¿no? Menos 3 sobre 32. Ahí está, se perdió el menos 3, ¿no? Ahí. Menos 3. Ahí tenemos entonces el valor del límite, para esa expresión que está ahí. Bueno, ahí tenemos el primer límite para esa expresión que está ahí. Bien, para el D. Todos los problemas A, B, C se razonan de la misma manera. El problema E lo vamos a comentar como valor absoluto, trabajémoslo en el ítem 5. Bien, planteemos otro problema, el problema 5, del 5. Dice, encuentre. A ver, dice, en el problema A nos piden calcular el límite cuando x tiende a 1, pero por valores mayores que él. Aquí aparece más. Entonces, si lo agrandamos un poco, aquí es más. Cuando x tiende por valores a la derecha. Entonces, lo que está ocurriendo acá, si estamos trabajando con valores a la derecha, entonces el problema 5 es igual al límite cuando x tiende a 1 más de x más 1, x menos 1, x más 1. Y este límite aquí de 1, y ese límite vale 1. Recuerde que el símbolo indica qué es lo que estás haciendo. El cálculo de los límites laterales es el mismo que en el caso anterior. 1 más, 1 más, es 1. ¿Pero por qué? Ya que el valor absoluto de x menos 1 resulta ser igual a él cuando x es mayor o igual que 1, que efectivamente es lo que estamos haciendo al escoger el límite lateral por la derecha. Por eso que el límite sale de inmediato ahí. Este es el 5, ítem A, el A. Veamos acá, calculamos el B. B. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1. Entonces vamos a calcular límites laterales. Laterales, tenga presente lo siguiente, lo que estamos indicando acá. X menos 1, el x menos 1 se escribe como x menos 1, cuando el x es mayor o igual que 1, y menos x menos 1, cuando el x es menor que 1. Entonces vamos a calcular los límites laterales. Entonces la función, en realidad se escribe de la siguiente manera. Llamemos a la función, vamos a llamar a esta función, la estoy señalando aquí, f de x, ¿de acuerdo? Para no repetir tanto. F de x va a ser esa función. Entonces lo que queda es lo siguiente. Vamos a calcular el límite por valores menores que 1. Se señaliza esto. De f de x. Y entonces queda el cálculo de este límite. Cuando x tiende a
1 por valores menores de x cuadrado menos, voy a colocar paréntesis, menos x menos 1, menos 1, sobre menos x menos 1. Porque el x es menor que 1, por lo tanto, valor absoluto le pone menos. Entonces, calcular ese límite es lo mismo que calcular este límite. Límite cuando x tiende a 1, por valores menores, ¿de quién? De x cuadrado más x menos 1 menos 1, dividido por menos x menos 1. O, si lo prefiere, coloquémoslo así, 1 menos x. 1 menos x. ¿Ok? Veamos acá. Entonces este límite es igual al límite cuando x tiende a 1, ¿de qué? X cuadrado más x menos 2 sobre 1 menos x. Entonces detengámonos acá, este límite, fíjate que es 0 sobre 0. El denominador se anula y el numerador también, si reemplazamos en 1. ¿Eso qué significa? De acuerdo con los problemas que hemos resuelto anteriormente, significa que el numerador se debe poder factorizar por x menos 1, ¿correcto? Así que necesariamente tiene que haber un x menos 1 en el numerador. ¿Qué número le calza x de tal manera que al multiplicarlo por x menos 1 nos da la expresión? Y el número que calza es 2, x más 2. Más 2. Si tú haces los productos, todos contra todos, llegas a la expresión x cuadrado más x menos 2. Entonces, acá podemos simplificar, pero la simplificación nos aparece un menos 1. ¿Por qué? Porque el término del denominador se puede expresar así, fíjate, ahí, como se está indicando ahí, y aparece un menos 1 para poder simplificar. Entonces el límite nos queda igual al límite cuando x tiende a 1, ¿qué es lo que sobró? Menos 1, x más 2. Y ese límite tiende a 1, y ese límite da menos 3. O sea, el límite por la izquierda da menos 3. ¿Cuánto da el límite por la derecha? De la función f de x. Esto sería igual a ¿qué? Vamos a ver acá, a ver. Ya lo que dice la expresión. Dice el límite cuando x tiende a 1 más, ¿de qué? X cuadrado menos x menos 1. Menos 1. Partido por x menos 1. A ver, volvamos a ver la expresión. El límite es este, menos el valor absoluto, pero el valor absoluto lo deja igual porque x es mayor que 1, y partido por x menos 1, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿cómo nos queda acá el límite? Hagamos el álgebra. Límite, cuando x tiende a 1, ¿de quién? X cuadrado menos x sobre x menos 1. Se anula tanto numerador como denominador en 1, así que podemos factorizar. La factorización acá es bastante más simple que en el caso anterior. Aquí queda x factor de x menos 1, y aquí queda x menos 1. Y este límite es, este término cancela con ese término ahora, el límite cuando x tiende a 1, de x que es 1. Los límites laterales existen acá y son distintos, por lo tanto, no existe
el límite. El límite cuando x tiende a 1 de esa función no existe. Ese símbolo para indicar que no existe. Los límites son distintos. Bueno, tenemos esa expresión que está ahí. Bien. Ya, el mismo tratamiento se puede realizar con los valores absolutos. Recuerde que el valor absoluto de x, si quisiéramos resolver el problema de, no lo vamos a hacer. El valor absoluto de x menos 2, a ver, pongámoslo acá. Sigue la misma idea, anotémoslo con azul. Okay. El valor absoluto de x menos 2 es x menos 2, si el x mayor que 2, menos x menos 2, si el x es menor que 2. ¿Ok? X menor que 2. Bien. Entonces, de esa manera uno razona exactamente igual que en el problema B. Ya. El problema 6. 6. Fíjate, los problemas 6, 7 y 8 requieren el mismo razonamiento. Veamos el problema número 6. Hacer la gráfica de esta función. Bueno, vamos a hacer el cálculo de los límites. Aquí en este espacio podemos decir, mira, el problema 6 es lo que está diciendo es esto. Tienes 2, tienes 5, dice que después de 5 es x cuadrado menos x, x cuadrado menos x cuadrado menos x menos 16, que me queda así, x cuadrado menos x menos 16, que entre 2 y 5, x menos 1, y antes de 2, 1 menos x. Entonces nos están pidiendo el cálculo de los límites cuando x tiende a 2 y cuando x tiende a 5, y después pide el cálculo del límite cuando x tiende a 7. Bueno, el último límite es directo de calcular. Este límite es directo, ¿por qué razón? Cuando x tiende a 7, estás usando la fórmula que está indicada ahí. ¿Okay? Es un límite directo, digamos. ¿Mm? Los límites que requieren un poco más de trabajo es cuando x tiende a 2 y x tiende a 5. Son límites laterales. ¿Por qué? Porque antes de 2 vas a trabajar con la fórmula 1 menos x y después de 2 con la fórmula x menos 1. Antes de 5 con x menos 1 y después de 5 con x cuadrado menos x menos 6. Entonces solamente voy a hacer el cálculo de el límite lateral con 2, ¿correcto? Porque vamos a abordar otro problema. Entonces acá quedaría límite cuando x tiende a 2 por valores menores de f de x, sería el límite cuando x tiende a 2 por la fórmula 1 menos x. Ya, y ese límite da menos 1. En cambio, el otro límite cuando x tiende a 2 por valores mayores que él, tenemos que señalizar eso, estamos de f de x, es emplear la segunda fórmula, el que aparece ahí. Límite cuando x tiende a 2 por valores mayores de x menos 1. Este límite da 2 menos 1 es 3. 1, perdón. 2 menos 1 es 3, disculpe. 2 menos 1 es 1. Entonces, como los valores son distintos, uno puede concluir acá que no existe el límite. Cuando x tiende a 2 de f de x. Ese límite no existe. Y hay que hacer aplicar el mismo razonamiento cuando x tiende a 5. ¿Ok? Bueno, a ver,
Veamos acá, como para ir cerrando. El mismo razonamiento del problema anterior. Veamos el problema 8, que es el mismo. Vamos a calcular el límite. Fíjate que antes de 1 es esta expresión, y después de 1 esta otra, así que límite lateral de nuevo. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 por valores a la derecha, de f de x, que es igual al límite cuando x tiende a 1 por valores a la derecha de x cubo menos 1 sobre 3 veces x cuadrado menos 1. Y bueno, la factorización ya la hemos usado latamente acá, límite cuando x tiende a 1. Recuerde que el límite lateral se calcula con las mismas técnicas de los anteriores, o sea, x menos 1. No hay ningún tipo de técnica nueva que vamos a considerar, sino que lo que ya sabemos, 3 veces x menos 1, x más 1, y aquí cancela ese término. Volvamos a escribir lo que queremos calcular, límite cuando x tiende a 1 por valores mayores de lo que sobró, x cuadrado más x más 1 sobre 3 veces x más 1, y este límite es igual, límite cuando, aquí ya hicimos el cálculo, aquí nos damos cuenta que el denominador no es 0, aquí va a dar 1 más 1 más 1, partido por 3 veces 1 más 1, este límite da un medio, ¿correcto? Límite por la izquierda, por la derecha da un medio. Límite por la izquierda, vamos a emplear esta fórmula, sería df de x, sería el límite cuando x tiende a 1 por valores menores, o sea, raíz de 2 x cuadrado más 2 menos la raíz de x cuadrado menos más 3. Ahí. Veamos cómo nos queda. Aquí simplemente vamos a evaluar 2 más 2 menos raíz de 1 más 3. En ambos casos nos va a dar 2 menos 2, ¿cierto? 0. No existe el límite. No existe límite cuando x tiende a 1 de f de x, en este caso. ¿Ok? Bien. Finalicemos entonces con un problema de este tipo. Aquí se estudia la continuidad. Lo interesante es que podemos resolver algunos problemas de este tipo. A ver, veamos el problema número 4. Encuentre los valores de A y B para que esta función sea continua. Aquí, bueno, podemos, sin precisar lo que entendemos continuidad, a pesar de que lo estudiamos con detalle el curso, en la clase, podemos abordar estos problemas de la siguiente manera. Veamos el problema número 4. En el 4, ¿cómo lo vamos a resolver? Veamos, a ver, el 4. Nuevamente tenemos una función definida por tramos. Veamos el 4 número A. ¿Okay? ¿Qué función tenemos acá? A ver, aquí lo único que difiere de los problemas anteriores es que tenemos que encontrar el valor de una constante. A cuadrado x acá, para a menor que 1, para x menor que 1. Y aquí es 3ax menos 2, para a mayor que 1. Entonces, queremos que la función sea continua. Bueno, eso, la continuidad de la función se analiza en x igual 1. Se busca, digámoslo, se busca el valor de a para que, ¿para qué? ¿Para qué cosa? Para que este límite, cuando x tiende a 1, de la función,
sea igual a f de 1. ¿Ok? Eso significa que la función sea continua en 1. Ahora, aquí está englobado dos cosas. Primero, que este límite debe existir. Y segundo, que el valor del límite debe ser igual a la imagen. Bueno, pero entonces, como la función está definida de esa manera, tenemos que estudiar la existencia primero del límite. O sea, A para que el límite exista. Y eso lleva a que uno tiene que calcular los límites laterales. Laterales. Entonces vamos a calcular el límite por la izquierda. Cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función, que es el límite cuando x tiende a 1 de a cuadrado x. Y aquí hay que tener presente que a cuadrado es una constante, el límite en x es a cuadrado por 1. A cuadrado. Y ahora también calculamos, este es por la izquierda, menores ahí, menor. Y vamos a calcular el límite por la derecha. Límite cuando x tiende a 1 por valores mayores que él, f de x, es considerar la otra función, que es 3a menos 3a x menos 2, es el límite, ahora es nuevamente en la variable x, así que el valor del límite es 3a por 1 menos 2, o sea, 3a menos 2. Entonces uno dice, para que el límite exista, los límites laterales deben ser iguales. Esto debe implicar que a cuadrado debe ser 3a menos 2. Ahí nos aparece una condición sobre la A. Igualamos los límites laterales, porque queremos que el límite exista. Y de aquí obtenemos la condición. O sea, a cuadrado menos 3a más 2 es 0. Tenemos que resolver esta ecuación. Ecuación de segundo grado. ¿Cuánto vale A? A es la incógnita. A entonces es 3 más menos la raíz de menos 3 al cuadrado, menos 4 por 1 por 2 sobre 2 por 1. Esto es igual a 3 más menos raíz de 9 más 8. Aunque A es 1, ¿no? A vale 1. 1 y 2, 3 menos 3 es 0. Entonces es b cuadrado menos 4 por 9 menos 8. ¿Cierto? Si uno, pues que 1 es raíz. 9 menos 8. Ahí partido por 2. O sea, es 3 más menos 1 sobre 2. Luego, A es igual, un valor de A es igual a 3 más 1 medio, que es 2. Y el otro valor de A es 3 menos 1 medio, que es 1. Esos son los valores. Así que A es 1 o 2. Con esos valores de A, el límite existe. Y el valor del límite es justamente f en 1. ¿Cuánto vale f en 1? F en 1, ¿cuánto vale? F en 1 vale, con esa fórmula, 1. ¿Ok? Bueno, mismo razonamiento, solo que ahora que se aplica con, con B y C. ¿Ok? En el problema B es exactamente la misma idea.
Entonces, el problema B tienes en 1 y en 2. Veamos en el problema B. B. Tenemos que calcular los límites laterales. ¿Por qué razón? Nos está preguntando en el problema B, límite cuando x tiende a 1 de g de x, tiene que ser g en 1. Y límite cuando x tiende a 2 de g de x, tiene que ser g en 2. Para que la función sea continua ahí. Pero aquí entonces, este límite tiene que existir. Existe. Existe. Por lo tanto, tenemos que hacer un análisis del límite lateral. ¿Ya? Exactamente igual que en el caso anterior. Entonces lo que dice, bueno, calculemos el límite por la izquierda. Límite cuando x tiende a 1 menos de g de x es límite cuando x tiende a 1 menos de g de x, que es con la izquierda. ¿Cuál límite? Es ax más 2. Y este límite dale a más 2. Y el límite por la derecha, cuando x tiende a 1 más de g de x, es el límite cuando x tiende por la derecha. ¿De quién? X cuadrado más b. Y ese límite va a dar 1 más b. Entonces uno anota, este límite, cuando x tiende a 1 de g de x existe, sí, solo sí, a más 2 es igual a b más 1. Aquí entonces nos aparece una condición. Mismo razonamiento, límite, cuando x tiende a 2 por valores menores, de g de x, límite, cuando x tiende a 2 por valores menores de x cuadrado más bx. Ese límite, fijarse que es 4 más 2x. Y ahora el límite más 2b. Perdón, 2b. Límite cuando x tiende a 2 más g de x es trabajar con la fórmula, con la última fórmula que no hemos ocupado. ¿Cuál es esta fórmula? Veamos acá. Es 3x y este límite da 6. Entonces uno dice, el límite cuando x tiende a 2 de g de x existe. Sí, solo sí. 4 más 2b es igual a 6. Y ahí tenemos la segunda condición. Entonces esta condición nos podemos dar cuenta que se puede escribir como, por ejemplo, a es lo mismo que b menos 1. Y esta condición nos permite encontrar b, ¿cierto? B vale 1. Porque hay que despejar b nomás. Luego, a vale 0. Así que los valores que nos sirven acá son a y b. A vale 0 y b vale 1. Con esos valores, si reemplazamos esos valores en la función original, aquí,
Cuando x tiende a 2, eso es 6. Y b vale 1, sí. Ok, llegamos a que la función es continua, es decir, en este contexto, a que los límites existen cuando x tiende a 1 y x tiende a 2, y los valores son justo la imagen. A ver, entonces, este problema y el primer problema que hemos abordado acá, la parte fuerte era darse cuenta de que el cálculo pasaba por límite lateral. Los límites en sí no son difíciles en el cálculo, ¿ya? El problema es exactamente igual a los anteriores, solamente que hay que calcular los límites. Aquí el cálculo de límites es un poco más delicado, pero es un problema de cálculo de límites. El razonamiento es el mismo. ¿Ok? Bien. Bueno, con eso damos por finalizado más o menos el análisis de algunos problemas. ¿Ok? Bien.